Hola a todos. Voy a poner un cronómetro para cuidar sus corazones. Y voy a decir algo para tensionarme a mí mismo, pero porque yo tengo mucha expectativa de esto. Yo por lo menos no me quiero ir de aquí hoy sin tener un testimonio claro de que al menos alguien hoy conoció a Jesús, fue sanado o fue libre. Yo quiero que eso pase hoy y voy a empujar para que eso pase porque creo que está en el corazón de Dios. Así que si Dios te ha estado hablando desde que llegaste hoy o durante el transcurso de este tiempo, has experimentado cosas raras pasando en ti y sospechas que es Dios que está queriendo hacer algo en ti, yo te animo a que te dispongas, porque yo creo que hoy Dios quiere hacer algo bacán, concreto, visible. Y yo confío en que vale la pena decir las cosas que sentimos y las impresiones que tenemos de parte de Dios, aunque eso nos exponga y después todos digan cómo evalúen el si esto pasó o no. Yo tengo este anhelo profundo de que nuestras reuniones sean una oportunidad para encontrarnos con Dios y para ver su poder moverse en medio nuestro. Así que vamos a orar para que eso sea una realidad concreta, visible, palpable. Espíritu Santo, oro en el nombre de Jesús para que tú sigas llevando adelante lo que has comenzado esta mañana. Que las cosas que declarábamos en adoración cantando puedan ser un anticipo de nuestros corazones dispuestos para decir sí a lo que tú quieres hacer. Oro en el nombre de Jesús para que hoy tú irrumpas en este lugar con salvación, para que irrumpas en este lugar con sanidad y para que irrumpas en este lugar con libertad. Llena este lugar con tu presencia y haz lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Para no ser ambiguo, cuando digo espero que al menos alguien experimente salvación, sanidad o libertad, estoy hablando de algo muy concreto y espero que alguien que nunca ha aceptado a Jesús hoy se atreva a decir que sí. Espero que alguien que esté enfermo hoy salga sano. Y espero que alguien que está lidiando con cosas de las que no puede salir, que oprimen su vida, hoy salga libre. Son cosas concretas. Estoy animándonos a ser desafiados para cosas concretas. Yo anhelo esto y creo que a las cosas que Dios nos está invitando tienen que ver con empezar a ponernos en lugares de riesgo, confiando en que Dios es más de lo que hemos experimentado y nos invita a más, porque Él nos hace partícipes de su gloria. Yo quiero ver eso y lo quiero ver aquí. Y quiero ver que desde aquí fluya para nuestra ciudad. Llevamos un rato, hicimos un interludio la semana pasada, pero llevamos un rato meditando acerca de Romanos. La semana antepasada Mati estuvo compartiendo la vida en el Espíritu, que aparece expresada en Romanos 8. La semana pasada yo compartí otro pasaje de la Biblia y hoy quiero saltarme el capítulo 10. Voy a abordar una explicación del 9 porque hay una sección del 9 al 11 bien clara, pero quiero enfocarme muy específico en una parte que es súper pertinente para lo que nosotros estamos viviendo como iglesia. Y voy a hacer un recuento breve. Estuve compartiendo, recordándonos esto en la mañana antes de partir, el tiempo que oramos previo a la reunión. Lo que es la historia de esta iglesia, no te voy a contar la gran historia, solo lo relativo a la visión de esta iglesia. La Biblia dice que cuando nosotros creemos en Jesús, Dios nos adopta como parte de su familia y esa es una adopción real. Él viene a ser nuestro papá. Somos sus hijos adoptivos. Y eso nos da derecho de ser sus herederos. Todo lo que Jesús con sus méritos merece, nosotros lo recibimos por gracia, porque Él intercambia con nosotros el fruto de su mérito, de hacer todo lo correcto, de obedecer, de amar, de ser justo, de nunca pecar, con nuestra injusticia. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, que Él es quien dijo que era e hizo lo que la Biblia dice que hizo, entonces eso me hace parte de la familia de Dios.
Por lo tanto, el hecho de que todos aquellos que creen en Jesús son parte de una misma familia es una realidad objetiva. En la jerga evangélica, el decirnos hermano, que es algo que nosotros no usamos, refleja una realidad objetiva. ¿Por qué nosotros no lo usamos? Porque no lo usamos nomás. No hay nada en contra respecto de eso. Está perfecto decirse hermano. Simplemente a veces pasa que cuando repetimos mucho ciertas cosas como que las despojamos de su valor. Y nos decimos hermano como un modismo, pero no somos conscientes de que el otro es mi familia. Y nosotros usamos la palabra familia y corremos exactamente el mismo riesgo. Cuando digo, hola familia, ¿cómo estamos? Corro exactamente el mismo riesgo de que repitiéndolo pierda su contenido y que olvidemos que somos familia de verdad, que es una cuestión objetiva. Pero nuestra visión de iglesia, en cómo hacemos lo que todas las iglesias han llamado a hacer, hemos descrito que nosotros en particular hemos sido llamados a cumplir la misión de la iglesia desde el ser familia y a través de un proceso que es tanto lineal como circular, de sanar, madurar y luego expandirnos. Y eso es un proceso que todas las personas son invitadas a experimentar. Cuando uno se encuentra con Jesús, lo primero que pasa es que uno pasa de muerte a vida y lo primero que Dios quiere hacer contigo cuando ya estás vivo es sanarte. Es quitar las ataduras que han causado dolor en tu vida, que han causado muerte, que han causado estancamiento y liberarte de ellas. Entonces, el primer tiempo es de sanar y liberar. Y luego Él quiere que nosotros maduremos. ¿Por qué? Porque si nosotros quedamos pegados ahí no salimos nunca, porque nunca estamos 100% sanos. Siempre algo nos vuelve a pasar o descubrimos que cosas de las que habíamos sanado somos invitados a sanar un poquito más profundo. Y Dios siempre quiere seguir sanando y siempre quiere seguir trayendo más libertad. Pero si esperamos que eso llegue a un 100% para recién entonces movernos, entonces no nos vamos a mover nunca. En un momento tenemos que asumir el desafío de madurar. Y madurar significa ser equipados, ser discipulados a través de la palabra de Dios, en comunidad, siendo tensionados y desafiados para ser como Jesús, para dar lugar a que Jesús sea formado en nosotros, para tener la mente de Cristo. Que la Biblia empiece a ser nuestros pensamientos, que nuestras ideas vengan de ahí. Y eso genere finalmente que nuestras decisiones sean tomadas en base a lo que la palabra de Dios dice. Eso transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y finalmente nuestra manera de actuar. Y nuestra manera de actuar precisamente es el último nivel. Porque de la misma manera que si nos quedamos pegados en querer seguir sanando, no salimos nunca, si nos enfocamos en ser equipados y en madurar y esperamos estar al 100%, ser como ultra secos, ultra capos en hacer cosas para recién empezar, entonces nunca hacemos nada. ¿Y qué pasa como consecuencia de eso? Gente llena iglesias siendo súper capas, sabiendo mucho, un montón de versículos de memoria, entendiendo cosas profundas de memoria, pero que no impactan a tu vecino, no impactan a tu colega, no impactan a tus hermanos, no impactan a tus primos, no impactan a tus papás, no impactan a tu esposa, no impactan a tus hijos, porque solo se trata nuevamente de mí. Lo que yo sané, lo que yo sé, lo que Dios formó en mí y nunca llega a chorrear para otros. Entonces, como iglesia nosotros estamos hoy desafiados a avanzar al tercer nivel, porque nosotros pasamos por un tiempo duro de muerte en el que Dios trajo resurrección y luego trajo sanidad. Esto no significa que seamos una iglesia 100% sana o que no haya cosas que tú puedas observar en esta comunidad que necesiten cambiar, mejorar o ser sanadas. No es una comunidad perfecta, pero experimentamos una sanidad que fue real. Dios trajo eso. Y luego, durante el año pasado y Dios ha traído mucha provisión para ser desafiados en ser equipados. Esto lo hemos hecho los miércoles, pero también lo hemos hecho en tratar de que cada oportunidad que tengamos de compartir la palabra de Dios sea desafiante. Y vaya cada vez más profundo y nos tensione más y nos lleve a tomar decisiones y a entender que Dios nos está invitando y a formar algo en nosotros. Pero ahora, aun cuando todavía nos falta crecer mucho más en madurez, no solo en conocimiento, sino en madurez de carácter, es tiempo de avanzar para bendecir a nuestra ciudad. Empezar a amar Temuco, empezar a orar por las estructuras sociales de nuestra ciudad, por la gente de nuestra ciudad, por las calles de nuestra ciudad.
y empezar a hablar a otros de que Jesús es la única alternativa para ser libres, para tener vida y para tener identidad, propósito y salvación. Jesús es la respuesta. Y no importa si parecemos demasiado simplistas o reduccionistas o fanáticos, Jesús es la respuesta. Si tú has venido hoy día sintiéndote superado por cosas, estancado en cosas, muerto, sin esperanza, Jesús es la única respuesta. Él es el único que puede sacarte del lugar en el que has sido llevado o en el que te has metido. Entonces, en el capítulo 10 de Romanos, de los versos 13 al 16, Pablo habla acerca de evangelizar. Pablo está hablando bien específicamente de evangelizar a los judíos que no conocen a Jesús, que no han creído en Jesús como el Mesías. En el capítulo 9, Pablo habla de que Dios eligió soberanamente a Israel como un pueblo, como una etnia particular para llevar adelante sus planes. Pero luego explica parte de la historia de Israel y el gran caos, el gran dolor que es para su propio corazón ver que Israel no ha podido reconocer a Jesús como el Mesías. Y habla de que Israel necesita creer que Jesús es el Mesías y declararlo como su Salvador y su Señor. Y que en el futuro esto va a pasar. Va a llegar un momento en que Israel va a reconocer a Jesús como el Mesías. Digo un pequeño paréntesis. Esto es lo que nosotros creemos acerca del futuro de Israel. Nosotros creemos que Israel necesita conocer a Jesús. No hay otro camino. Israel no tiene otra alternativa. Israel necesita conocer a Jesús. Sin Jesús, Israel no tiene salvación. Pero esto que Pablo escribe para hablar en particular de que nosotros debemos llevar el mensaje a los judíos, es universal para la iglesia respecto de llevar el mensaje en todas partes donde no ha sido escuchado o donde no ha sido todavía aceptado. Si nosotros nos quedáramos sentados esperando que este mensaje fuese solo para ir a evangelizar judíos, y yo no conozco ningún judío, entonces nunca le voy a hablar a nadie, o voy a pensar que lo que tengo que hacer es juntar lucas para irme a vivir a Israel, y ahí voy a cumplir la misión que Dios me invita a cumplir. No. Está vertido en un contexto, Pablo lo hizo con una intención, pero al tomarlo y decir que esto está hablando de la evangelización en general, no estamos torciendo absolutamente nada. Estamos extendiendo la profundidad de un mensaje que es totalmente universal. Entonces, Pablo dice en Romanos 10, 13 al 16 esto: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Partí diciendo que mi expectativa real es que hoy hay entre nosotros quienes puedan decir: yo quiero a Jesús hoy, quiero invitarlo a mi vida, que llene mi vida, que irrumpa, quiero creer que Él murió por mí para darme vida. Porque todo el que hace esto, el que dice: Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí, que yo soy responsable de lo que he hecho, que ofende a Dios, que eso es una realidad objetiva. No es que tú tengas que decir todo esto, pensar como que sepas todo antes que alguien te lo haya contado. Pero al momento en que tú crees esto y lo abrazas, que de verdad Dios es el juez justo y que no calificamos por nosotros mismos porque hemos hecho cosas malas, pero que Jesús por gracia se entregó a sí mismo, siendo el Hijo de Dios, ocupó nuestro lugar. Y luego nosotros, cuando creemos eso, y creemos que además Jesús resucitó para darnos vida con Él, entonces yo invoco el nombre del Señor y eso me hace salvo, me hace ser parte de la familia de Dios. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, así de fácil. El momento en que tú declaras esto, estás en la misma posición que alguien que lleva 40 años siendo misionero en el lugar más peligroso del mundo. Porque el ser hijo de Dios no es por ser alguien muy espiritual, no es por llevar mucho tiempo, no es por ser muy bueno, es por Jesús. Entonces, el ser sus hijos, hijos del Padre, es consecuencia de decir: yo creo en Jesús, invoco su nombre sobre mi vida y deposito mi fe en esto. Pero, ¿cómo pueden ellos, cómo puede alguien invocarlo para que si salve si no creen en Él? ¿Qué sentido tiene que diga: yo quiero ser tu hijo, si estoy pensando en qué voy a hacer a la hora del almuerzo? Si no estoy creyendo lo que estoy diciendo. Si estoy diciendo algo que son palabras vacías.
¿Y cómo pueden creer si nunca han oído de Él? ¿Cómo puede mi vecino creer si jamás le dije ni siquiera que yo era cristiano? ¿Cómo puede creer la gente que incluso viene a la iglesia si nunca le decimos que nuestro mensaje central es que Jesús salva? Si nosotros no proclamamos el mensaje, la gente no va a creer. ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? No pueden oír si nosotros no hablamos. ¿Y cómo alguien irá a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y luego dice, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Eso es una realidad. Va a haber gente que va a encontrar que somos estúpidos, que creemos en una cuestión arcaica, que representa una moralidad arcaica, que es fome, que no tiene sentido, que vivir una vida cristiana es una cuestión de gente ignorante, cartucha y tonta. Gente va a pensar eso. Gente va a pensar que somos ciudadanos de segunda clase por seguir teniendo fe en un tiempo en que ya vamos en el iPhone 16 Pro Max. Va a haber personas que van a eventualmente burlarse de nosotros. Mientras más nos identificamos con Jesús, más nos acercamos a su corazón y más experimentamos el rechazo del mundo. Eso es verdad, es cierto. Pero lo que está en juego es la vida de las personas. Lo que está en juego cuando nosotros somos invitados es nuestra propia vida. Vale la pena que alguien nos mire feo, nos insulte o no nos pesque o piense que somos tontos o estamos locos con tal de intentar salvarlos con lo que podemos hacer, que es decirles que hay uno que ya ha hecho todo para salvar. Y no todos van a creer. Pero este es el espacio para que luego de sanar y ser capacitados, ahora seamos enviados. Y empecemos a decir esta cuestión, ¿cómo crece una iglesia? La Jessie hace muchas cosas bacanas en redes sociales y yo sé que hay harta gente que ha venido porque lo vio en redes sociales, pero si nos reducimos a eso, nuestro impacto no puede ser ver cómo las redes sociales se vuelven cada vez más llamativas. Es con el testimonio de cada uno de nosotros. Es que empieza a correr la voz de que en este lugar pasan cosas, que el Espíritu hace cosas, que es un lugar donde no se enseña una cuestión teórica, sino que Dios está. Y está porque lo siento cuando entro, pero está porque de pronto alguien sana. De pronto alguien me dice cosas que yo no podría haber sabido de mí. Porque Dios habla, porque Dios irrumpe, porque Dios sana, porque Dios transforma la realidad. Y si tú no lo has experimentado, yo oro para que eso empiece a pasar tan seguido que sea una expectativa permanente de todos nosotros. Porque Dios es real. Y su mensaje es no un mensaje que merece ser compartido, es el mensaje. Y a veces uno siente esta vergüenza por temor a que te rechacen, porque te han rechazado en otros aspectos de la vida y estás herido por eso. Lo digo en términos genéricos, pero estoy pensando en Claudio Rivera mientras lo digo, porque a veces es complicado exponerte a situaciones en las que piensas que vas a ser rechazado. Incluso es peor eso, exponerte a situaciones en las que piensas que vas a ser rechazado, que el rechazo mismo. Cuando te rechazan en realidad no es tan terrible, pero la sensación de que te vas a exponer a una situación en la que vas a ser rechazado suele ser más terrible. El punto es que a veces pensamos como con mucho estremecimiento, decirle a alguien como tienes un minutito para hablar de Jesús. O puedes darle una oportunidad a Cristo en tu vida, como si estuviésemos pidiendo una limosna. Cuando somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si yo empiezo a creer que esta cuestión es verdad para mí, que el Evangelio es la única posibilidad de que la gente viva, que el Evangelio es poder, que yo soy un embajador del Rey, entonces no solo tiene que ver con cómo cambia mi actitud frente al mensaje o las palabras que uso, es la gente necesita con desesperación
escuchar lo que yo tengo para decir. Y no importa si tú lo sabes decir de manera espectacular o torpemente o entiendes incluso como la mitad de memoria. La gente necesita escuchar lo que tú has experimentado y sabes acerca de Jesús. Y si hablando de Jesús a otros te encuentras que no te sabes versículos de memoria, que no sabes cómo explicar bien lo que el Evangelio es y te ves limitado, entonces la próxima vez lo dices mejor. Y preguntas cómo decirlo mejor. ¿Y qué parte de la Biblia habla de lo que está en el corazón del plan de salvación para las personas? Porque cada vez que hablamos del Evangelio estamos tirando una punta de lanza solamente. El Evangelio es una cuestión grande. Es Jesús encarnado, es Jesús anunciado, es Jesús obrando, es Jesús muriendo, es Jesús resucitando, es el Espíritu actuando. No se lo vas a contar en 5 minutos a alguien que te pillas en la calle. Confía simplemente en que cuando tú abres tu boca para dar testimonio de Cristo, el Espíritu empieza a moverse. Y no depende de cuán efectivo tú seas, sino de que hay poder en esto. Con Ro estuvimos y con la Caro y la Tata estuvimos en Santiago hace un par de semanas. Y uno de los expositores recordaba una frase de un predicador ultra famoso del siglo antepasado, que se llamaba Charles Spurgeon, y él decía que el Evangelio es como un león enjaulado, y que nosotros lo único que tenemos que hacer es abrir la puerta de la jaula. El Espíritu va a hacer lo que tiene que hacer en el corazón de las personas. No necesito ser el más capo, ni el más elocuente, ni saber muchas cosas de memoria. Y en la medida que lo hago, voy a ir mejorando. Pero el Evangelio es lo único que salva. Pero no solo salva de la muerte eterna, no solo no te va a hacer el infierno, que sí, ojo. No hacemos nosotros esto de describir con 800 palabras el infierno para que estés muerto de miedo, para que entonces creas. Porque constantemente Dios se ha autorrevelado como un Dios de amor para que nuestra respuesta sea su amor, no de pánico. Pero el infierno es una realidad. Sin embargo, el hecho de no irnos al infierno es un aspecto. El cielo es mucho más maravilloso en su maravillosidad de lo que el infierno es terrible en su terriblosidad. Anoten esas dos palabras, por favor. El cielo es demasiado, demasiado mejor. Pero no solo tiene que ver con ese futuro distante que no sabemos cuándo va a llegar, sino que tiene que ver con que el cielo irrumpe en nuestra vida cuando depositamos nuestra fe en Jesús. Él transforma las cosas, Él sana, Él trae libertad, Él renueva. Y empezamos a tener una relación con alguien. Jesús es una persona real, resucitada, que está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. El Espíritu Santo es una persona real que vive en nosotros, aunque no podamos verlo y tocarlo. No es una fuerza etérea, no es una cuestión difusa, es una persona. Y Él vive en mí y me habilita para que yo sea como Jesús, para que mi carácter vaya siendo transformado, para que yo pueda orar y gente sane. No importa si no lo has experimentado, es verdad. Y si tú crees, lo puedes experimentar tú. No necesitas que venga otro supercapo u otra supercapa. Tú, al creer en Jesús, te vuelves un lugar en donde el Espíritu de Dios vive y puedes hacer las cosas que Jesús hizo. Yo puedo hacer las cosas que Jesús hizo, porque Jesús vive en mí y su Espíritu ha hecho de mi vida su casa. Y quiero compartir con ustedes, esto no fue la introducción por si acaso, es la mitad de la predica, es la mitad. Voy a cambiar de pasaje, pero para profundizar un aspecto, para que no se asusten. A veces me han dicho que, ahora viene la instrucción 2, y muchos tiemblan. En Isaías 6, del 1 al 8, el pasaje anterior terminaba diciendo que el mismo profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Isaías era un profeta que llevaba ya harto tiempo siendo profeta, desarrollando el ministerio de un profeta, que principalmente tiene que ver con escuchar la voz de Dios y luego atreverse a declararla. Pero principalmente tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Y él llevaba un ministerio, su vida era un ministerio de esto. Pero recién en el capítulo 6
del libro de Isaías se relata la historia de un encuentro personal que Isaías tuvo con Dios. Y dice Isaías 6 del 1 al 8 lo siguiente. Voy interrumpiendo a mí mismo con notas para no leer todo y después voy a ir avanzando y explicando algunos puntos. En el año en que murió el rey Usías, según la versión de la Biblia que leas o el libro que leas, puede referirse a Usías como Osías o como Azarías. Pero este hombre comenzó a reinar a los 16 años y reinó por 52 años. Fue uno de los reyes buenos, que hizo muchas reformas, que fue victorioso militarmente, que desarrolló tecnología armamentista en ese tiempo y que tuvo el favor de Dios en muchas cosas. Su reinado duró mucho tiempo. Lamentablemente, sobre el final de su reinado, se pasó para la cabina y quiso hacer cosas que no eran propias de un rey, sino de un sacerdote. Y quiso ofrecer sacrificios para Dios él mismo, sin respetar lo que Dios había puesto en otros. Y en él no quiso reconocer sus limitaciones y terminó siendo un hombre leproso. Sin embargo, a pesar de ese término de su vida triste, su reinado fue un reinado extremadamente bueno. 52 años de estabilidad y de victoria en la guerra, en prosperidad, un tiempo muy bueno. Muchos biblistas dicen que además Usías era primo de Isaías, o sea, era un tiempo de los tiempos buenos. Si ustedes leen, ya sea primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Crónicas, primero, segundo de Reyes, van a ver la historia de cómo se establece la monarquía en Israel y cómo el 90 y tanto % de los reyes eran malos. Hubo pocos reyes buenos. Entonces encontrarse con uno de los buenos y que más encima su reinado dure 52 años era como, nací en el momento propicio. Si iba a ser israelita en los tiempos de la monarquía, tremenda suerte nacer en los tiempos de un Usías. Y más encima, este hombre que era un profeta, pero primo del rey, y 52 años de reinado, o sea, súper estable, mucha estabilidad. Pero recién cuando murió este rey, dice luego, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor, sentado en un majestuoso trono y al borde de su manto llenaba el templo. Teniendo en consideración la afiliación de Isaías con el rey, lo que su reinado implicó y la muerte, claramente era un tiempo de desestabilización grande. Era un tiempo de quitar todo lo que proporcionaba seguridad, tanto porque era su primo como porque era un gobierno, un reinado muy exitoso. Al tiro esto tiene un paralelo con nosotros. Pues, ¿cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con Jesús por primera vez o nos hemos reencontrado con Él porque estamos hechos bolsa, porque estamos en un tiempo de absoluta inestabilidad, porque estamos superados por nuestras circunstancias y entonces ahora voy a ir a la iglesia, ahora voy a orar, ahora voy a leer la Biblia porque estoy en la C. Y ahí recién vuelvo, ahí recién abro mi corazón, ahí recién me dispongo. Cuando nos quitan el piso, muchas veces son los lugares y los momentos en los que nos disponemos a que Dios nos hable, nos disponemos a verlo. Para Isaías probablemente fue un poco así. Dice, lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado. En otra versión dice, estoy muerto. En el hebreo la idea es que estoy muerto o destruido, deshecho. Porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Lo primero que pasa cuando yo tengo algún tipo de manifestación de Dios sobre mi vida, y mientras más gloriosa, más fuerte es esta, es
tener miedo por ser consciente de que Dios es santo y de que yo no lo soy. De que Él habita en las alturas, no solo en cuanto a su gloria, sino en cuanto a su perfección, a su moralidad. Él es bueno, yo no soy bueno. Él es perfecto, yo no soy perfecto. Y cuando me confronto con eso, y ojo, dice aquí, se decían unos a otros, santo, santo, santo el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Otras versiones dice que los dinteles y los quiciales de las puertas se estremecían. ¿Se imaginan lo que es tener una visión y que la potencia de la voz se manifieste físicamente con tanto poder que se muevan todas las cosas? Justo yo tenía esto en mi nota del otro día para compartir y estuve estos días en Santiago y Tich, uno de los pastores de la Viña Las Condes, tomó este mismo pasaje, así que me ahorró harta pega. Después lo comprobé para saber si Tich estaba diciendo la verdad, así que están verificados los datos. Pero imagínate una visión de Dios tan terrible que el marco de las puertas y las ventanas se tuerzan y tiemblen. O sea, estás completamente consciente de que estás delante de Dios. Estás viendo una imagen gloriosa de ángeles del más alto rango alrededor del trono de Dios declarando que Él es santo, santo, santo. Y yo me miro y digo, oh, yo no soy así. Estoy parado frente a Él. Y está en su trono, en su gloria, en su majestad. Y la Biblia dice para atrás que nadie que vea la gloria de Dios puede vivir. Y yo soy pecador y estoy ahí. Esto pasa no solo a Isaías, esto pasa a cualquiera que experimenta una manifestación de la gloria de Dios. Jesús decía, el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse. Esa es la respuesta. Yo veo la gloria de Dios derramarse y digo, uff, esto es demasiado y yo no soy puro. Yo soy pecador. Necesito ser salvado de esta situación, porque si no estoy sonado. E Isaías responde eso. Todo se ha acabado para mí. Ojo, Isaías ya era un profeta. Se dedicaba a esto. Era un profeta bueno, un profeta que aparece en la Biblia. No dice que Isaías era un terrible pecador, un profeta malo, un tipo codicioso. La historia antes no parte diciendo lo malo que era Isaías. Isaías era un hombre de Dios, pero se encuentra con Dios cara a cara y dice, chuta, no me alcanza ni de lejos para calificar a este momento, ni de cerca, ninguna posibilidad. Todo se acabó, estoy condenado. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Hermoso momento. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. No importa el concepto que tengamos de nosotros mismos o cómo estemos llevando adelante nuestra vida. Si Dios no interviene en nuestro favor y Él hace algo, ninguno de nosotros califica. No importa si eres un profeta, un apóstol, un maestro, un misionero, un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, nadie califica si Dios no interviene. Cuando alguien se para frente a Dios, todo se acabó. Si es por nuestros propios méritos, todo se acabó. Aunque parezca que soy un hombre muy bueno, aunque sea honesto, aunque sea sincero, aunque realmente busque ser bueno, si Dios no interviene, todo se acabó. Pero uno de los ángeles toma un carbón encendido del altar y lo pone en los labios de Isaías, quien ha dicho, tengo labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Soy impuro. Y eso quema todo lo que había de impureza en él. Todo lo que estaba mal es quemado por una acción divina. Un ángel viene y quema la impureza de Isaías. De la misma manera, nosotros no podemos pararnos delante de Dios como juez y sobrevivir.
Pero Jesús ha tomado su sangre como un carbón encendido para derramarla no solo sobre nuestros labios, sino sobre todo nuestro ser, para que califiquemos. Y luego de eso pasa esto, que parece como una pregunta retórica de la más alta ironía y sarcasmo. Dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? Isaías estaba con la boca toda quemada ahí, y yo creo que él pensaba que después de este acto no era necesario responder, pero responde. ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Este mismo Isaías, que un par de minutos antes decía, hasta aquí nomás llegué, esto fue toda mi historia, voy a morir porque no califico para estar parado delante de Dios y de su gloria. Luego, cuando Dios purifica sus labios, Él dice, yo soy la persona calificada, porque tú me acabas de calificar, porque tú me purificaste. O sea, antes, no importa cuán bueno yo pareciera ser, me encuentro con la gloria de Dios y no califico. Pero después de que Dios interviene en mi favor, no importa cuán consciente sea de mis limitaciones, sí califico porque Él me ha hecho calificar. El Evangelio tiene que ver con eso. La cruz tiene ese impacto en nuestras vidas. Si yo me acerco a Dios pensando que me voy a ir al cielo o que soy una persona que merece de su bendición y de su favor porque soy bueno y me encuentro con Él cara a cara, voy a ser fulminado. Porque no importa lo bueno que parezca o que incluso de acuerdo a los estándares del mundo sea, no califico para tener el favor de Dios, para que Dios sea mi papá, para vivir con Él en la eternidad. Pero si yo he creído en Jesús, entonces a pesar de mis limitaciones califico. No necesito ser perfecto. Y aquí es donde viene la invitación que es para nosotros. Y de esto va todo esto. Y es que no necesitamos esperar pasar por procesos de años para entonces creer en el poder de Dios en tu vida, en la realidad de Dios, en la realidad del Evangelio. No hace falta esperar años para dejar que Dios te sane. Sane tus emociones, sane tu cuerpo. Si tu cuerpo necesita ser sanado, Dios sana. Esto no es un ofertón, no es que yo diga que todos los que oran sanan, porque hay un misterio en esto, pero Dios sana. O sea, hay una tensión ahí. Ni es un ofertón, ni es un, bueno, en realidad yo nunca he visto que alguien se sane. No, Dios sana. El tema es que no es algo que yo controle, pero Dios sana. Realmente, hoy, Él sigue sanando cuerpos, sigue sanando corazones. Si yo no creo estas cosas, o estoy esperando pasar por largos procesos para entonces calificar, no estoy entendiendo lo que significa la gracia. La gracia significa que Dios hace algo así. Cristo se entregó por nosotros y yo recibo ese algo así, como un regalo. Él hace la obra. La obra tuvo un altísimo costo, pero el cómo yo la recibo para ser parte de la familia es así. Luego yo puedo escoger tomar de eso para hacerme un discípulo de Jesús y estar dispuesto a pagar el costo porque logro entender que ahí está la verdadera vida. La plenitud de vida no está en seguir sanando 40 años. La gente que está en procesos de sanidad de 40 años nunca está sana, nunca está contenta. Siempre está triste, enferma, le pasa algo, le falta algo y de algo se queja. Entonces, la sanidad, si se vuelve una cuestión perpetua, es todo lo contrario. Es autocompadecencia permanente. Luego la madurez, el proceso de madurar, si se vuelve una cuestión perpetua, es egocentrismo, egoísmo y una cuestión fútil. Porque estoy lleno de cosas que no le doy a nadie y por lo tanto nunca llegan a ser valiosas. Es solo teoría. Pero cuando yo sano, cuando yo abrazo lo que el Evangelio dice y luego lo proclamo, la suma de estas cosas hace que venga luego más sanidad, más madurez y más fruto.
Y cuando viene más fruto, entonces viene más sanidad, más madurez y más fruto. Y mientras pasa eso, la Biblia dice, mientras yo hago eso, que es buscar el reino de Dios y su justicia, Él provee para mi familia, Él cuida mi corazón, Él provee una familia para mí, Él me da un sentido de propósito, Él hace las cosas que sabe que yo necesito y las provee. No es buscando cumplir los sueños de mi vida y pidiéndole a Dios que bendiga todo lo que yo deseo, que encuentro plenitud para mi vida. Es viviendo el reino y haciendo lo que Él me ha encomendado hacer, que Él me da las cosas que sabe que yo necesito. Y Él siempre quiere darme cosas buenas. Él siempre quiere bendecirme. Él siempre quiere producir gozo. Él siempre quiere producir plenitud. Así que yo no sé si lo dije suficientemente bien. Yo no sé si fui suficientemente claro o si solo me limité a ser claro. Pero lo que yo anhelo es que tu corazón esté dispuesto para que, más allá de mis limitaciones, tú puedas estar dispuesta para decir sí a la invitación del Evangelio hoy. Así que yo voy a partir por esta invitación. Si tú nunca has aceptado a Jesús como el Salvador de tu vida, si tú nunca has dicho con tus labios, creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mí y quiero ahora pertenecerle a Dios y quiero que Jesús salve mi vida, no es necesario que sean las palabras exactas, sino la convicción de esto. Si nunca has hecho esto, yo te invito a que hoy puedas hacerlo por primera vez. Y si Dios te está hablando y te sientes incómodo, incómoda o avergonzada, porque voy a pedir que pase alguien adelante, pero vale la pena. No solo vale la pena, o sea, ¿cómo decirlo? No es que valga la pena en el sentido de decirte, es algo bacán, atrévete porque es algo bacán. Es que sin esto no hay vida. No hay otro camino, no hay otra opción. El cristianismo no es una alternativa. No es que el cristianismo es bueno como el budismo es bueno, pero en realidad un poquito mejor. No, no hay otro camino. Sin esto, nuestra vida no vale la pena. No estoy diciendo que la familia no sea valiosa, que realizarte profesionalmente no sea valioso, que no haya cosas que sean buenas o que no tengan algún valor. Muchas de estas cosas las creó Dios para bendecirnos y Él se deleita cuando sus hijos y sus hijas experimentan cosas buenas. Pero sin Jesús nada tiene sentido. Nada satisface. Si tú estás triste y para dejar de estar triste te vas a carretear, nunca vas a encontrar lo que estabas buscando ahí. Si estás en un momento de desesperanza y crees que la pena se va comiendo o comprando o teniendo éxito, logrando metas, siendo mejor que otro, teniendo lucas, nunca vas a encontrarlo. No lo vas a encontrar en ninguna otra religión. Y no se trata del cristianismo como religión, es Jesús. Es una persona, es lo que Él hizo, es quien es y que está aquí, lo único que vale la pena y lo único que puede dar vida. Así que si tú no has hecho esto, yo te animo a que tengas la valentía de levantar tu mano para que podamos orar por ti. Si alguno de ustedes no había escuchado esto o lo había escuchado pero nunca había decidido, yo te quiero incomodar hoy, extendiendo estos minutos incómodos, mientras todos te miran, no. Levanta tu mano. No es que levantar la mano es una cuestión mágica. Si Dios te está hablando hoy, no dejes pasar la oportunidad. Todo el tiempo que pase entre la primera vez que Dios te habló y la segunda, la tercera, hasta que te rindas o no te rindas, es un tiempo malo. Nada se va a comparar con lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Así que, si nunca has aceptado a Jesús, yo ni siquiera sé si hay alguno que no, pero voy a insistir porque creo que Dios me está llamando a esto hoy. Si alguno entre ustedes nunca ha reconocido a Jesús como el Salvador de su vida, te invito a que puedas decidirlo hoy, en que puedas expresarlo levantando tu mano.